particular de Gerardo Ramos Olvera. Nace en la Ciudad de México en el año de 1967, estudió diseño industrial con enfoque en artes aplicadas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Paralelamente estudió laudería en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Hizo una especialidad en construcción de instrumentos musicales de percusión en Múnich, Alemania. Trabajó durante 15 años con Daniel Guzmán en el taller de restauración de instrumentos musicales de Melcrim, de Lina, donde participó en los siguientes proyectos: restauración de la colección de instrumentos musicales del Museo Nacional de Antropología, restauración de la colección de instrumentos musicales del Museo Nacional de Historia, restauración de la colección de instrumentos musicales del Museo Nacional de las Culturas, investigación y restauración de la campana de cobre del Templo de Santuario de Mapete en el estado de Hidalgo, proyecto que se hizo acreedor al premio Paul Koeman de Lina e investigación y restauración del órgano tubular del Templo de Santuario de Mapete en el estado de Hidalgo, proyecto que también se hizo acreedor al premio Paul Koeman de Lina. De forma privada participó en la restauración del órgano monumental del Auditorio Nacional, proyecto que estuvo a cargo de la empresa Realejo, y finalmente la restauración del órgano monumental de Santa Prisca, proyecto que se realizó conjuntamente con el organero José Luis Falcón. Creo que estos encuentros justamente aportan mucho para empezar a generar criterios y una normatividad que permita realmente rescatar estos instrumentos tan importantes como son los órganos históricos de nuestro país. El día de hoy voy a presentar lo que es el proyecto de restauración del órgano de Santa Prisca en Taxco, Guerrero. Es importante mencionar que no hay mucha información sobre este órgano. Gran parte de la información que tenemos es gracias a la doctora Elisa Vargas Lugo, al doctor Jaime Castrejón, y por otra parte también la información que ha proporcionado el organero Joaquín Weslowski, ¿no? Gracias a la penúltima intervención que tuvimos justamente con este órgano, que en un momento platicaré cuáles han sido esas intervenciones. Como podrán ver, les comentaba, se sabe que el órgano de Santa Prisca fue construido aproximadamente en el año de 1760. No se tiene más información, no hay registros, a pesar de que la doctora Elisa Vargas Lugo, vaya que se ha metido a investigar profundamente, pues sobre todo lo que es el templo de Santa Prisca, y justamente uno de los objetos o del patrimonio cultural que ha investigado profundamente, pues no solamente son los retablos, ¿no? Son también el órgano tubular. Rápidamente les hablo muy general, ¿no? De manera muy general sobre la descripción del bien cultural. Órgano tubular policromado, ahí pueden ver su hermosa fachada, una fachada con elementos decorativos dorados, policromados, con esculturas realmente hermosas que lo conforman. Estamos hablando del siglo XVIII. Se encuentra en el coro del templo de Santa Prisca, y sus dimensiones, como podrán ver, es un órgano que tiene 10.75 metros de altura, 5.5 metros de ancho y 2.5 metros de profundidad. Su capacidad sonora, 26 registros, con 691 flautas. Tiene un registro más que está cancelado, ¿no? Y al momento de revisar justamente los secretos, vemos que se canceló ahí toda una hilera de flautas. No sabemos a qué registro pudo haber correspondido, pero probablemente es un órgano que pues tenía por lo menos un registro ahí más, ¿no? Sus intervenciones, yo creo que esta parte es importante. En esta fotografía ustedes pueden observar la única etiqueta que pudimos encontrar durante todo el proceso de restauración. Es una etiqueta que se encuentra justamente en uno de los secretos, donde dice: Manuel Suárez me reedificó, año de 1852, ¿no? Pero podemos ver también que en 1806, y así lo dice la doctora Vargas Lugo, donde dice: en 1806 el órgano fue remozado por el organero José Antonio Sánchez, originario de Ixmiquilpan, Hidalgo, ¿no?
posteriormente en 1856, como lo dice la etiqueta, por Manuel Suárez, quien trabajaba principalmente en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo. Viene otro momento histórico importante en lo que es el órgano de Santa Prisca. En la década de los 80, bueno, antes de esto es importante mencionar, y esto de voz del doctor Jaime Castrejón, siendo el año de 1901, en la misa de Gallo, el órgano en ese momento deja de funcionar. Eso es lo que le comentan sus papás al doctor Jaime Castrejón. Y sus papás le platicaban que algo que se les quedó grabado fue esos registros de juguetes, los pajaritos, las campanas, los tambores. Y a partir de 1901, hasta que en 1987 Joaquín Weslowski interviene el órgano, ese instrumento estuvo totalmente olvidado. Sin embargo, como les comentaba, como dice aquí, en la década de los 80, a través de un proyecto de investigación que propone Charles Fisk, quien colaboraba con el INAH y por supuesto con el Smithsonian Institution, deciden desarmar el mecanismo del órgano para someterlo a un estudio de investigación. ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? Los desconocemos totalmente, no hay información, solamente sabemos que el mecanismo es desarmado y después de esa investigación el mecanismo es guardado en algunas bodegas del INAH allá por Toluca. Gracias a la preocupación, ¿no?, que el doctor Jaime Castrejón, oriundo de Tasco, quien fuera rector de la Universidad de Guerrero, una persona preocupadísima por el rescate y la conservación del patrimonio cultural justamente de su estado, pues decide, ¿no?, apoyarse del gobernador y decir: queremos nuestro órgano otra vez en nuestra iglesia. Logran efectivamente traérselo y le da justamente la tarea de restaurar a Joaquín Weslowski, que yo me imagino que si nos ponemos en esa posición de ver un órgano desarmado, no debió haber sido nada fácil volverlo a armar. Yo creo que ese es un mérito muy importante, ¿no? Por otra parte, pues se podrán imaginar un órgano que fue saqueado en la época de la Revolución. Pues los revolucionarios agarraron Santa Prisca, pues ahí como para alojarse, ¿no? Y lógicamente, pues por ahí se dice que agarraban las flautas y las raspaban para ver si encontraban oro, ¿no? Y por ahí hay otra historia que dicen que con el plomo pues llegaban a fabricar algunas balas, ¿no? Entonces, pues se podrán imaginar en qué condiciones estaba ese órgano. Actualmente es un órgano que tristemente cuenta solamente con el 5% de las flautas originales. El otro 95% pues han sido flautas que se han ido añadiendo, porque hay algunas flautas que inmediatamente se nota que son antiguas, pero por supuesto que hay otras flautas que Joaquín Weslowski llegó a producir, ¿no? Si algo tiene Joaquín es que es expertísimo en hacer flautas, y pues bueno, ahí logró justamente otra vez reconstruirlo, ¿no? Como dice Joaquín, ya cuando se llega a un porcentaje de flautas tan grande, ¿no? Hablar de 95% otra vez de reconstrucción de flautas, pues ya no es restauración, es una reconstrucción, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues es importante decir que este proyecto de 1987, que tuvo como objetivo rescatar, primero que nada, el órgano de unas bodegas de INAH, posteriormente volverlo a armar y reconstruir, sobre todo, toda la parte de las flautas, yo creo que es un mérito muy importante, ¿no? Y que se tiene que mencionar y que tiene que quedar registro de esto. Por otra parte, bueno, en 1988, prácticamente ya para finalizar el proyecto de restauración del órgano, Joaquín Weslowski dotó al órgano de un motor alemán con el que alimenta actualmente los dos fuelles que tiene. Se puede utilizar el órgano también de forma manual, ¿no?
esto no le impidió que continuáramos finalmente con esta posibilidad, ¿no? Y con respecto al mueble, pues yo puedo pensar que no se llegó a intervenir profundamente a la estructura, ni tampoco los elementos decorativos. Creo que fue un proyecto que estuvo mucho más enfocado a la cuestión funcional, ¿no? Más que a la cuestión estética. Y pues bueno, esta última restauración, que es importante, prácticamente 23 años después de que Joaquín Westlowski reconstruye el órgano en Santa Prisca, pues empieza a presentar nuevamente problemas de funcionalidad, pero sobre todo la cuestión estructural y la cuestión decorativa estaban en condiciones realmente alarmantes. Y por iniciativa nuevamente del doctor Jaime Castrejón, que ahí se los presento, pues nos pide que llevemos a cabo un proyecto integral de restauración. No solamente es importante ya la cuestión sonora, porque además, como ustedes saben, es un instrumento que se encuentra en uso excesivo, ¿sí? No solamente es un instrumento que se utiliza en las liturgias de los domingos, como ustedes saben, y ahorita estamos en pleno 7º Festival Internacional de Órgano en Taxco. Es un instrumento que está constantemente en uso para conciertos, para eventos culturales, etcétera, ¿no? Y bueno, el doctor Jaime Castrejón me pide directamente que colaborara con Joaquín Westlowski para otra vez echar a andar este órgano. Joaquín no pudo participar en esto, él estaba trabajando otro proyecto de restauración justamente aquí en la Escuela Nacional de Restauración. Y pues bueno, dije, no importa, vamos adelante con el proyecto, y justamente le solicito apoyo a José Luis Falcón para llevar a cabo todo el trabajo de restauración. Es importante mencionar que, como les comentaba hace un momento, el órgano, sobre todo en la cuestión estructural, estaba en condiciones realmente alarmantes. Presentaba ya un desplome de 5 grados hacia el frente. El órgano se encuentra pegado al barandal, 50 centímetros de separación, y literalmente había elementos decorativos que con solo tocarlos llegaban a caer, elementos decorativos que llegaban a pesar entre 5, 6, 7 kilos, ¿no? Y bueno, muchos de estos elementos decorativos se encontraron en la sacristía, ¿no? Afortunadamente se daban a la tarea de que todo lo que caía lo llegaban a guardar, ¿no? Pero sí es importante mencionar que el órgano, estructuralmente hablando, sí tenía un problema y había que trabajarlo. Eso fue uno de los principales puntos de la intervención: trabajar la estructura del órgano, regresar ese desplome que presentaba, asegurar que todos sus largueros, todos sus travesaños estuvieran otra vez perfectamente fijos, ¿no? Porque además sabemos que un instrumento que presenta problemas estructurales inmediatamente va a afectar en la cuestión funcional, ¿no? Eso es un hecho. Y no se diga pues en toda la cuestión decorativa. La propuesta de restauración se presentó a la Coordinación Nacional de Restauración, ¿no? Misma que nos otorgó la licencia para llevar a cabo los trabajos de restauración, y por supuesto toda la supervisión, que bueno, agradezco aquí a Norma Peña, quien durante 7 meses nos estuvo apoyando con la supervisión de todos los procesos de restauración, tanto de la cuestión estructural, la cuestión decorativa y la cuestión funcional del órgano. Aquí simplemente pongo uno de los esquemas que tanto se trabajaron. Tuvimos que ser muy rigurosos con la cuestión metodológica, ¿no? Para llevar a cabo todos los procesos de restauración. Digo, aquí rápidamente les pongo un esquema, ¿no? De cómo se seleccionaron los frentes de trabajo, cómo los fuimos trabajando. Aquí podrán ver en azul las esculturas que contempla el órgano, las caras, los querubines, ¿no? Las flautas, etcétera, ¿no? Digo simplemente esto como ejemplo de que tuvimos que ir trabajando por zonas para no perdernos en esta inmensidad, ¿no?
condiciones del órgano, ya les había mencionado que bueno, el instrumento actualmente solamente tiene el 5% de sus flautas originales. Se conservan, por supuesto, el teclado, los secretos, el tablero de reducción, las jaladeras y, por supuesto, el mueble con su impresionante decoración, ¿no? Aquí podrán ver una de las flautas, ¿no? Totalmente doblada. Digo, seguramente, pues, temas de vandalismo, gente que se mete, ¿no? A ver cómo está un instrumento por dentro y, pues, no hay de dónde agarrarse más que de las flautas a veces, ¿no? Las jaladeras, ¿no? Que finalmente, pues las etiquetas afortunadamente, bueno, todavía se pueden leer. Los organistas, pues como ustedes saben, tienen que ir metiendo ahí sus claves en los registros, ¿no? Pero que finalmente acaba eso, deteriorando al bien cultural. ¿Cuáles fueron las etapas de restauración? Un registro y una documentación minuciosa. Posteriormente, restauración de la estructura del mueble, restauración de los elementos decorativos y policromía del mueble, restauración del mecanismo, del instrumento, secretos, fuelle, etc. Restauración, afinación y entonación de las flautas, y bueno, un concierto reinaugural que era realmente importante. Siempre, bueno, creo que es importante que cuando uno interviene instrumentos de este tipo, y sobre todo que están en uso, pues es importante informarle a la comunidad qué es lo que va a pasar, ¿no? Y sobre todo que, bueno, el tema en Tasco, ahí en Santa Prisca, pues no es un tema fácil, ¿no? Es un templo muy intervenido por distintas instituciones, asociaciones, etc. Entonces, de repente, lograr la confianza, creo que es un tema complicado ahí en Tasco. Sin embargo, bueno, tengo que decir que siempre la comunidad aportó y apoyó de una manera maravillosa, ¿no? Así nos encontramos el mueble. Me voy a ir un poco rápido porque tristemente el tiempo es corto, ¿no? Pues aquí podrán ver paneles de triplay, ¿no? Tornillos en la siguiente, ¿no? Y pérdida, pues terriblemente de la policromía, ¿no? Una estructura totalmente deteriorada. Aquí podrán observar en esta fotografía cómo literalmente el mueble estaba prácticamente colapsando, ¿no? En las siguientes fotografías, que son ya más estructurales, pueden ver cómo hay desfases, cómo hay desprendimientos, pernos literalmente saliéndose, ¿no? El polvo, ¿no? Y estamos hablando de 1987. El polvo, semillas de distintas, ¿no? Entonces, bueno, seguramente a lo mejor también hay organistas que les da hambre al momento de estar tocando, ¿no? Ataque de insectos, ¿no? Ahí literalmente fíjense la montañita, ¿no? En alguna de las flautas decorativas. La cuestión decorativa, ¿no? Aquí pueden ver el deterioro. Faltantes en los elementos decorativos y forma escultórica, ¿no? Deterioro de la única puerta que queda, ¿no? Para acceder a las flautas. En alguna otra ocasión con mucho gusto leemos lo que dice ahí, ¿no? El tema del mecanismo, fíjense la piel, ¿no? Gente que le mete el dedo literalmente a las ranuras de las tablas acanaladas, ¿no? Pero finalmente también ya la piel deteriorada, ¿no? Justamente por falta de este mantenimiento. El polvo en las flautas, como ya se los había mencionado, los fuelles, ¿no? Y así seguía funcionando el órgano. Masking tape, resistor 5000, con lo que se pudiera, pero había que tapar los fuelles para que todavía pudiera funcionar este órgano. Una instalación eléctrica donde ni siquiera cinta adhesiva, ¿no? Tristemente, esto pudo haber en cualquier momento hecho un corto y haber desaparecido este maravilloso instrumento. Y bueno, viene rápidamente el proceso de restauración. Tuvimos que contratar y rentar un andamio, ¿no? Que tuviera estas características para realmente poder intervenir el instrumento de arriba abajo. No había de otra.
restauración, ¿no? Toda la limpieza, ¿no? Tanto mecánica, ¿no? Aspirado, con brochetas, ¿no? Había que limpiar totalmente todo, había que bajar las esculturas también para restaurarlas. El tema de la seguridad también laboral, ¿no? Darle a los trabajadores todos los elementos mínimos necesarios para que pudieran trabajar de forma segura, ¿no? Gastar hasta en un seguro contra accidentes, lo mínimo indispensable, creo yo. Resales, reposición de forma escultórica se tuvo que hacer, reintegración de toda la policromía, dorado, todos los procesos se tuvieron que llevar a cabo. El desarmado del mecanismo, ¿no? Fundamental para poder intervenir perfectamente el instrumento de una manera completa, ¿no? Bajar flautas, bajar caja de ecos, bajar secretos, en fin, bajar absolutamente todo, ¿no? Desarmar el teclado, desarmar las varetas, bajar las flautas, catalogarlas perfectamente y por supuesto resguardarlas, ¿no? Y para eso se requiere una metodología. No podemos permitir que de repente los registros se nos revuelvan, ¿no? O que las visitas de repente por las ganas y la tentación de agarrar una flauta de repente se empiecen a perder. Hay que hacer todo esto de una manera muy minuciosa y metodológicamente hablando correcta, ¿no? La restauración de flautas, ¿no? Ojalatearlas, soltarlas, afinarlas, entonarlas. Limpieza de los conductos. Nos encontramos que los conductos estaban adheridos, ¿no? Con algodón móvil o resistol blanco. Un proceso que costó muchísimo trabajo eliminar, ¿no? Y que no es correcto. Aquí les pongo lo que nosotros finalmente hicimos, que debe ser con cera de Campeche, ¿no? Pero para esto, pues necesitamos tener una estructura perfectamente estable, justamente para evitar que la cera de Campeche se despegue y empecemos a tener problemas de fugas, ¿no? Ya con su piel nueva y todo, ¿no? Limpiar los secretos, limpiar las tablas acanaladas, quitar esa piel reseca, vieja, que en cualquier momento podía colapsar, ¿no? Y poner la piel nueva, ¿no? Asegurarse que no hubiera grietas, que no hubiera fugas, ¿no? Ahí está con su piel nueva y respetando, por supuesto, la etiqueta, la única etiqueta que tenemos de una intervención, ¿no? Los fuelles, un trabajo muy elaborado, quitar la piel vieja, volverlos a armar y asegurarse que funcionen perfectamente, ¿no? Ahí podemos ver cómo quedaron los fuelles finalmente. Los fuelles y las flautas, perdón, ahí puse fuelles, ahí ya son las flautas colocadas, ¿no? Perfectamente restauradas, teclado, varetas, jaladeras colocadas, ¿no? Colocación de flautas y trompetas, calibración del teclado y las jaladeras, y finalmente un instrumento renovado, listo para volver a funcionar, ¿no? No sé si suena esto. Aunque muy quedito, pero bueno, esta es la primera pieza que se tocó después de concluir todo este proceso de restauración. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A lo mejor es una pregunta para José Luis Falcón. ¿Usted es organero o no? No, he ido aprendiendo la profesión. Hace ya 14 años, el primer órgano que restauré con Daniel Guzmán fue el de Santuario Mapete. Y después trabajé con José Luis Falcón con el órgano del Auditorio Nacional. Okay, a ver, pues estaba nuevamente en Casco, pude subir. Se nota que se añadió pesa sobre los fuelles. Entonces, ¿Que se añadió qué, perdón? ¿Pesos? Pesos, es correcto. Entonces se subió la presión del órgano. Respetamos
respetamos la presión que dejó Joaquín Grudlowski. Ahora sí que nosotros ahí no quisimos intervenir y respetamos la presión. Ahora sí que las piedras que él dejó con los plomos sigue siendo la misma presión desde, desde 1987. Así es. Ustedes no subieron. Nosotros no subimos la presión. Nosotros quisimos respetar perfectamente esa presión. Entonces se ven como nuevos. No. Los fuelles, como les comentaba, no son los originales. Sin embargo, yo no sé si estos fuelles fueron elaborados justamente en 1987 y nosotros lo único que hicimos ahí fue cambiar la piel, que ya estaba deterioradísima, ¿no? Pero esos sí eran nuestros. Es correcto, es correcto. Gracias. Sí, vamos. Aquí y allá atrás. Escuché que bueno, se hizo todo el registro correspondiente, pero el problema es muchas veces es que esos registros quedan en cualquier otro lugar, menos in situ. Y llegan otros restauradores y ya no encuentran el otro registro y ¿qué mecanismos se van a, si se está contemplando la posibilidad de hacer allí dejar ahí el registro resguardado, que no desaparece? Y el otro punto es controlar la iglesia. Totalmente correcto. Yo creo que así es. No, es una cosa terrible. Yo creo que justamente este tema de trabajar una normatividad, ¿no? Es fundamental. Yo creo que tenemos un patrimonio cultural, hablando de órganos, impresionante, pero finalmente todo el mundo hace lo que se le da la gana, ¿no? Con todo respeto. Entonces, si no trabajamos una normatividad y realmente como coordinación nacional nos aseguremos que esa normatividad se esté cumpliendo, ¿no? Vamos a dejar que todo el mundo haga lo que haga. Tristemente es lo que está pasando en Taxco. En Taxco, nosotros terminamos de restaurar el órgano y a la semana nos pidieron que si podíamos taparlo, sellarlo casi totalmente porque iban a levantar todo el piso del coro, ¿no? No les queda claro que un instrumento de estos lo que más daño les hace es el polvo, pero hacen lo que se les da la gana. Entonces sí necesitamos trabajar una normatividad muy seria y asegurarnos que se cumpla. Así es. Allá atrás hay una pregunta, por favor. Sí, por favor. Muy buenos días, vengo de la Sociedad de Música y acompañando a los que se presentaron antes. Gracias. Soy un ignorante en esto, por eso te pido perdón. Yo no quisiera saber por referencia a qué problemón nos estamos metiendo por la aclaración que nos dijeron de que no hay fondos, siglo XXI ya dijo, hasta ahí se acabó. Una restauración de este tipo, más o menos por dónde anda esta intervención que hicieron ustedes y qué apoyos han tenido para eso, de dónde ha venido el apoyo para hacer esto. Yo como se los comenté hace un momento, el apoyo vino de un particular, ¿no? Que ahí nosotros tuvimos una ventaja increíble. La restauración integral de un instrumento de este tipo es muy costosa, muy costosa, ¿no? Estoy hablando de 2 millones de pesos para arriba, pero también estamos hablando de un proyecto que te lleva más de un año, ¿no? Donde intervienen más de 15 personas trabajando, donde tienes que contratar andamios que te cuestan un dineral, donde tienes que contratar seguros contra accidentes, etcétera, ¿no? Aquí, la gran fortuna es que contamos con el apoyo de una persona que finalmente está preocupado por conservar el patrimonio, ¿no? De donde él nació, ¿no? Que es Taxco, ¿no? Pero sí, efectivamente yo creo que uno de los grandes problemas para la restauración de este tipo de instrumentos son los recursos. Y no me quiero imaginar con un instrumento que no tiene ya ni siquiera flautas, ¿no? Donde la producción de flautas eleva terriblemente los costos para la restauración de este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces sí es un problema complicado. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una observación que cuando ustedes mencionan los asesores, me llama la atención que nunca han tenido referencia con lo que se está haciendo en Castilla y en Aragón, que son la tipología de nuestros órganos, precisamente deriva de aquellos,
y llevan ya un adelanto en trabajos, pero infinito. Yo acabo de regresar de esa zona, son más de 120 órganos restaurados en esa zona. Y nunca se habla de Asitores, de Federico Asitores o de Joaquín Lois, que son realmente expertos. En México nos llegó Grenzing, que no es realmente el experto número uno, sí es el más caro de España, pero no es el mejor. Y luego Veslovsky, que tampoco es experto en órganos hispánicos. ¿Por qué acuden a esos asesorías habiendo ya un trabajo mucho más profundo y mucho más, los resultados son realmente fantásticos? Si tú recorres esas zonas y tocas estos instrumentos restaurados, bueno, los resultados son realmente sorprendentes y pues tendríamos que estar vinculados con esas escuelas de restauración. Ayer se hablaba de fichas, las fichas ya están hechas en Castilla y Aragón hace 15 o 20 años, entonces ¿para qué inventar nuevos trabajos si ya hay toda una tradición que está detrás, que se sigue haciendo y que nosotros ignoramos completamente y buscamos asesores pues, que no son los realmente expertos? Si vamos a buscar asesoría en Europa o en el extranjero, pues ir a Castilla y Aragón con los restauradores de adeveras que están trabajando ahí. Reinolter está trabajando, está Blancafort, en fin, hay toda una generación, incluso un mexicano, Briviesca, que está trabajando ahí. Entonces, yo digo, no hay que desvincularse y no que nuestro asesor sea Veslovsky o sea Grenzing, porque son los que están por aquí, a los que les dan los trabajos importantes y caros. Bueno, esa era una primera observación. Y la segunda, ahorita le contesto sobre esto. Y la segunda observación es respecto al uso. Estos instrumentos finalmente son para ser tocados. Ya van 2 veces, hace un par de meses que vino el maestro Esquerro, un mes, fuimos a Tasco, imposible subir con un experto musicólogo que viene de Barcelona y todo esto, imposible. Fui en otra ocasión con el maestro Scandali, un súper organista italiano, imposible, nadie tenía la llave, nadie sabía, me mandaban a casas de sacristanes, en fin. No tenemos una normativa que nos identifique con una credencial, con algo. Yo soy organista, deme permiso. Yo me sorprende cómo suben esos salvajes que tú dices y a robarse las flautas, si a un organista no le da permiso de subir. O sea, ¿ves? Esa cosa a mí me llama mucho la atención. Recorrimos medio Tasco, ya habíamos hablado por teléfono con uno de los organistas y no sé cuánto. Total, no dejaron la llave, no hay copias de la llave. Todo eso que sí dificulta, sobre todo cuando uno está viajando a regiones como Oaxaca, Guerrero, Tasco, en fin, Tlaxcala, llegar a un instrumento y que facilita, oiga, aquí está mi credencial, no soy un señor que me vengo a robar los órganos, aquí está, soy reconocido por antropología y no sé cuánto, y que tengas acceso, que te dejen 20 minutos tocar. Claro. Ahorita que estuve en España pude tocar y grabar y fotografiar más de 40 órganos, más de 40 órganos. O sea, ninguna dificultad en cada iglesia. En México, si tú quieres ir a tocar el órgano de catedral, bueno, está secuestrado absolutamente, imposible tocarlo, más que a las horas que le da la gana al padre Galicia, que es después de las 8:30 de la noche, te cita a las 8 y se presenta a las 9, en fin, de la noche. Y entonces esas son las horas en las que puedes, si es que tiene a bien tener el humor de abrirte. Entonces, ven, las restauraciones quedan ahí en un mueble muy bonito y nunca lo vamos a oír, ni nunca va a ser realmente para que progrese el arte organístico con nosotros, que somos los expertos, las gentes que nos hemos ido a doctorar y hemos hecho trabajos importantes. Oye, pues si quiere acceso para hacer sonar ese órgano y que es un disfrute incluso para los turistas, o sea, oír de repente. Yo todas las veces que he estado en Tasco jamás he podido oír el órgano. Entonces, pues... Muy bien, le contesto rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo. Cuando yo menciono a Joaquín Veslovsky, no lo menciono como una persona que nos apoyó para la restauración. Simplemente lo menciono como el último, ¿no?, que participó en las 3 intervenciones que yo menciono. Yo soy mexicano, José Luis Falcón es mexicano y fuimos los que intervenimos el órgano. Y nuestros asesores, con respecto al mueble, a toda la cuestión
de las esculturas, la policromía, fueron restauradores mexicanos de aquí de la escuela, ¿no? Entonces, orgullosamente puedo decir que este órgano fue restaurado totalmente por mexicanos, ¿no? Y donde no recibí en lo más mínimo apoyo de Wojtkowski, simplemente lo menciono porque creo que es importante dejar evidencia de cuáles han sido las intervenciones que ha tenido este instrumento, ¿no? Con respecto a la segunda preocupación que usted externa, la gente, tristemente la gente de Santa Prisca vive con temor, ¿no? Vive con temor porque ha llegado infinidad de personas y de asociaciones queriendo intervenir, ¿no? Tristemente su patrimonio. Y efectivamente, después de la restauración del órgano, pues ellos se pusieron mucho más severos, ¿no? Con el tema de quién entra y quién no entra. Estoy totalmente de acuerdo con usted que una persona experta como usted, pues no tienen por qué negarle el acceso. Yo creo que finalmente el hecho de que una persona con el conocimiento que usted tiene, la experiencia que usted tiene, al momento de ver un órgano como este y cómo quedó con la última restauración, se pueden todavía generar, ¿no?, observaciones que pueden ser en beneficio del instrumento. Yo ahí le invito con mucho gusto a que el día que guste lo acompaño y yo le aseguro que entramos. ¿Sí? Bueno, yo nada más quiero acotar respecto a esto. Se tuvo que hacer una, no legislación, pero sí nos tuvimos que poner un poco más duros para esta cuestión del acceso al coro, porque bueno, una empresa particular ya quería intervenir el coro y bueno, antes estábamos trabajando en conjunto la coordinación con el Centro INA Guerrero, o sea, no había permisos, pero ellos ya estaban haciendo medidas, ya querían no solamente trabajar el piso, sino también las cubiertas y la balustrada, y o sea, todo, pero después del órgano. Entonces, ellos subían, tenían libertad de subir y realmente había de repente cosas que decíamos, bueno, ya subieron y por eso se hizo tal control ahorita. O sea, de que terminó la restauración, pues ahorita creo que por eso también la gente está como un poquito más, pues no, más a las vivas porque no está dispuesta a que hagan esos cambios, vamos, ¿no? Pero entonces hacer una legislación o hacer una cuestión que uno sepa con esa credencial, con estos requisitos, si los haces te lo prestan, Claro. pero no hay ninguna cosa, si te da la suerte de encontrar al sacristán y... Sería bueno hacer la legislación y también que pasarles ahora sí que a la curia, a los encargados, estas son las personas que están capacitadas, para que cuando uno llegue con la credencial, digo, si no está el padre y está tal custodio, bueno, pudiera revisar y adelante, ¿no? O sea, creo que es algo que tenemos que trabajar. Sobre lo que platicabas de los conductos, que fue necesario cambiar, sí entiendo que el algodón con el acetato de polivinilo o el móvil no era lo adecuado, pero hasta donde yo entiendo, y bueno, redactado por los tratados de Mariano Tafal, lo que se ocupaba era la misma guata de algodón con cola. ¿Por qué eso no es adecuado? ¿O por qué decidieron cambiarlo por cera de Campeche? ¿O encontraron restos de cera de Campeche? Exactamente, encontramos restos de cera de Campeche. Pero que podrían ser de las intervenciones posteriores, ¿no? Muy probablemente, ¿no? De un Manuel Suárez pudo haber sido, ¿no? Sin embargo, bueno, era lo más preciso que teníamos, ¿no? Okay. O sea, digamos, ahí el criterio no fue abocarse a la etapa constructiva del mismo órgano, sino respetar intervenciones anteriores. Es correcto, porque no teníamos más información. Y entonces a mí el criterio que no me queda muy claro es por qué no se cambian los pesos de plomo para bajar la presión del viento, siendo que es una intervención también posterior de Wojtkowski y que tampoco es la correcta porque la presión es bastante alta para un órgano de tradición ibérica, y en otros asuntos sí se hizo. ¿Cuál fue el discernimiento para llegar a eso? Finalmente, cuando tú presentas un proyecto a la Coordinación Nacional tienes que ser muy cuidadoso y muy preciso, y no todo se te es permitido, ¿no? En estos casos cambiar el temperamento, cambiar la presión, digo, nada más por poner algunos ejemplos, pues es bastante delicado, ¿no? Y finalmente, otro tema que era importante es que pues muchos de los organistas que están tocando constantemente ahí, pues están acostumbrados a este tipo de presión, ¿no? Entonces fue de alguna forma uno de los criterios que decidimos, ¿no? No cambiar la presión para de alguna forma continuar con esto, ¿no? Entonces pesa más el criterio, digamos, de la costumbre de que ya desde los años finales de los 80 a hoy en día lleva ese temperamento que respetar la información histórica del Mira, cuando no tienes tu información precisa,
¿no?, constatada, puede ser mucho más grave que tú te estés inventando algo. Así lo veo yo. Entonces, si finalmente ya hay un criterio, ¿no?, que se ha estado respetando por mucho tiempo, pues bueno, para nosotros de alguna forma fue mucho más sencillo respetarlo y también respetar la normatividad que nos estaba marcando. Bueno, creo que por normatividad no hay problema. O sea, en realidad implicaba un mayor trabajo porque se sabía que modificar Es que nada más para bajar. si dices que con la normatividad no hay problema, entramos otra vez al tema de que entonces todo el mundo puede hacer. No, pero yo me entiendo por un criterio histórico, ¿no? O sea, creo que aquí no es inventarse una presión, es que sí está documentado que los órganos españoles llevaban ciertas presiones, ¿no? A diferencia de los alemanes, que siempre han sido mucho más elevadas la nivel de presión. Creo que por normatividad ahí sí, no sería un punto por el que a lo mejor me iría, ¿no? Y sin embargo, hay que decir que casi seguro y por los análisis que se hicieron es un órgano mexicano, ¿no? Sí, claro. Es un órgano mexicano. ¿Ok? Sí, de la tradición. Así es, correcto. Una última pregunta, y ya porque vamos un poco retrasados. Josué. Bueno, Ricardo, a mí me gustó tu presentación del proyecto, quiero felicitarte. Gracias. Yo solamente quiero hacer la pregunta y recalcar algo. Sé muy bien que la parte de la intervención directa hacia los muebles y muebles por destino es muy importante. Pero creo también allí que sería también conveniente que dentro de los proyectos se contemple la parte social, ¿sí? Porque para evitar precisamente esto de que especialistas que lleguen, que no les permitan acceder a tocar, etcétera, es una parte. La otra es informar más directamente y preciso a la comunidad. En esta cuestión de enseñarles cómo deben de cuidarlo, cómo deben de mantenerlo, sobre todo los custodios, ¿no? Y no sé si en el proyecto involucraste esa parte de hacer práctica, de cumplir más hacia la comunidad. Así es. No sé si lo llegaste a ver, fue algo que yo mencioné, ¿no? Y de hecho está en una de las filminas. Antes de empezar con el proyecto de restauración, ¿ya se le acabó la pila? Bueno, no importa. Antes de comenzar con el proyecto de restauración, nosotros tuvimos distintas reuniones con la comunidad, justamente para explicarles en qué iba a consistir este proyecto, y porque además algo que es importante, es un instrumento que está en uso, y de repente quitárselos 7 meses no es nada sencillo, ¿no? Entonces esa parte que tú hablas de la comunidad estuvo perfectamente bien cuidada, ¿no? Tuvimos personas de la misma comunidad apoyándonos en algunos procesos, cargar, bajar, etcétera, que de repente para uno no es nada fácil, ¿no? Y después, gracias, bueno, no importa. Y finalmente capacitamos a todos los custodios, ¿no? Porque tú ya te podrás imaginar cuántas historias sobre el órgano no se dan, ¿no? Que si llegó de Alemania, que si era el órgano rojo que venía persiguiendo Joaquín Weslovsky y que finalmente lo encontró, y que el órgano llegó a Veracruz y que de Veracruz se lo trajeron en mulas, pieza por pieza, ¿no? O sea, y cuando te das cuenta, pues dices, esto no es real, ¿no? Y sin embargo, yo creo que no tiene nada de malo que de repente le hagas ver a la comunidad que orgullosamente tienen un órgano mexicano, ¿no? Eso es más importante que seguir alimentando una historia que no es real, ¿no? Entonces, los custodios están perfectamente capacitados. Es más, se les capacitó hasta con el tema de retablos, de cómo cuidarlos, ¿no? Y ahora tú ves a un custodio que no permita que nadie ni siquiera ponga su bolsa o unas flores, ¿no? En las mesas de retablos, por ejemplo. Hubo mucho cuidado con eso. Se hicieron trípticos explicándoles a la comunidad para que justamente entendiera toda esta situación de la importancia de cuidar su patrimonio. Hasta ese nivel llegamos. Pues muy bien, yo nuevamente te felicito. Gracias. Pues muchas gracias.